Queridos hermanos, gracia y paz a ustedes en este día. Dios me lo bendiga. Si nosotros quisiéramos resumir, digamos, en 4 palabras lo que podríamos hablar acerca de la vida cristiana, ¿qué palabras podríamos usar? Quizás podríamos decir, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor es la marca que distingue a los cristianos de todos los tiempos y es lo que refleja una relación personal con Él dentro del conocimiento que uno puede tener. Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, lo escribe estando desde la prisión en Éfeso, y la carta a los filipenses nos recuerda que nosotros debemos de gozarnos. En el capítulo 2, Pablo habla de que nosotros debemos de gozarnos. En el capítulo 3, Pablo nos dice que nosotros tenemos que gozarnos en Cristo. Y en el capítulo 4, Pablo reitera lo que dijo anteriormente en los capítulos anteriores y dice y agrega algo más. Debemos gozarnos en el Señor siempre, inclusive otra vez digo, regocijaos. El mensaje central de Filipenses es el gozo. Es gozarnos en el Señor siempre. Y lo dice claramente, gozarnos en el Señor, y no en las cosas efímeras, no en las cosas temporales, no en las cosas que quizás en un tiempo atrás nos traían cierto estado emocional de alegría, cosas efímeras que van y vienen y que no permanecen para siempre. La palabra nos dice, gócense en el Señor siempre, y no en las cosas efímeras, sino en la presencia de Jesucristo. Si nosotros queremos ir al capítulo central de la Biblia, nosotros vamos a darnos cuenta que el capítulo central de la Biblia es el Salmo 118. Y hay 594 capítulos antes del Salmo 118 y hay 594 capítulos después del Salmo 118. Y el versículo central de la Biblia lo tenemos en el Salmo 18, versículo 8, que nos dice claramente, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Por algo está como versículo central de la Biblia. Pero en este capítulo 118 del Salmos, el versículo 24 nos recuerda también que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Esto lo dijo David. Y surge una pregunta, ¿qué entonces nos puede robar el gozo? Lo que puede robarnos el gozo como hijos de Dios es nuestro pecado y nuestra desobediencia. David lo entendió claramente cuando él escribió en el capítulo 51 del Salmo, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo quería en esta mañana, hermanos y hermanas, poder compartir en este mensaje lo que tenemos en el libro de Filipenses capítulo 3 del 1 al 14, titulado Prosigo al blanco. Y dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Prosigo a la meta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos recordamos que el acontecimiento de la salvación de Pablo fue algo tremendo, fue algo grande. Y él tuvo que cambiar muchas cosas de su pasado. Pablo comienza diciéndonos de que él no le es molestoso repetir y repetir. Yo creo que a veces nosotros necesitamos que nos repitan las cosas para no olvidarnos, porque somos muy fluctuantes y muchas veces olvidamos lo que la palabra nos dice. Pero aquí hay una pregunta que surge. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los malos obreros? ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Y para poder entender esto, porque no estamos hablando de perros, animales, sino estamos hablando de personas. El profeta Isaías, en una profecía que nos habla en el capítulo 56, versículos 10 y 11, nos aclara un poco el panorama acerca de quiénes son los perros. Y vamos a ver que no son animales, sino se trata de personas. Y vamos a ver qué tipo de personas son las que había en el tiempo de Isaías, las mismas que Pablo encuentra en su tiempo y las mismas que hoy día también encontramos en nuestro tiempo. Isaías 56, 10 y 11 nos dice la siguiente, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes, silenciosos, que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Como podemos apreciar, Isaías llama perros a quienes no declaraban públicamente el consejo de Dios al cual estaban llamados. Dice, eran glotones, eran perros mudos, que no anunciaban el peligro y que no tenían esa dedicación con el pueblo, no cuidaban al pueblo. Y muchas veces las personas buscan vivir cómodamente. Inclusive hoy en día. La comodidad es algo que puede afectar inclusive la vida de la iglesia. Y esa comodidad hace que solamente la iglesia quiera vivir siempre consolada y no quiera escuchar la verdad de Dios, nos guste o no nos guste. ¿O es que acaso no es importante para ti y para mí conocer la verdad tal cual Dios nos la quiere mostrar? En la época de Isaías, había muchos profetas que estaban consolando cuando debían estar advirtiendo al pueblo acerca de sus pecados. Isaías los comparaba como perros mudos. Los malos obreros es otro grupo de personas que en realidad abusaba de las personas. No eran personas honestas. ¿Y quiénes eran los mutiladores del cuerpo? Aquellos religiosos, aquellos que representaban la antigua circuncisión, aquellos legalistas, aquellos que intentaban obligar al pueblo, aquellos cristianos nuevos, a cumplir la ley de Moisés,
para obtener la salvación, cuando no era así. Pablo, ante todo esto, en la misma epístola, dice claramente, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos esa circuncisión que no tiene que ver nada con un cumplimiento externo, que no tiene que ver con fachadas engañosas. Habla de la circuncisión del corazón, la cual tiene que ver con un nuevo nacimiento. De esa circuncisión, Pablo está diciendo, nosotros somos la circuncisión. Pero Pablo dice algo más. Si tú te glorías en lo que tú eres, imagínate qué puedo decir yo, ¿no? Con todo mi pasado, con todo mi currículum, con toda mi experiencia de vida, yo tengo muchas cosas más de qué gloriarme. Yo tengo muchas cosas más en la cual alegrarme o satisfacer mi ego de todos los esfuerzos humanos que yo hice en mi vida pasada. Y Pablo comienza a enumerar 7 elementos de conducta en las cuales él confió en otra etapa de su vida y que lo constituían prácticamente en una vida sumamente religiosa. En Filipenses 3, 5 y 6, Pablo nos recuerda, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Algo que tenemos que tener en consideración es que el orgullo humano nos hace totalmente independientes de Dios. Nos hace sentirnos que somos autosuficientes, que nosotros somos los únicos que manejamos nuestra vida y por lo tanto nuestras decisiones. Y el vivir independientemente de Dios, al final es un engaño que nos hacemos a nosotros mismos, porque Dios creó al hombre para que le sirviera y para que tuviera siempre el consejo divino y la presencia divina en su vida. Pablo nos dice con esta declaración de que él fue circuncidado al 8º día. Todos sabemos a través de la ley, lo que el Levítico nos muestra, que todo niño debía ser circuncidado al 8º día. Esto nos refleja algo más, que los padres de Pablo eran piadosos. Los padres de Pablo eran fieles cumplidores de la ley, eran temerosos de la ley. Quizás tú y yo, en nuestra niñez, no hemos tenido padres quizás que iban a la iglesia o que eran temerosos de la ley. Pablo sí los tenía, desde su niñez. No solamente él, sino toda su familia, toda su descendencia era temerosa de la ley. Y algo más dice, Pablo dice que era del linaje de Israel, del pueblo de Israel. Y esto es muy importante si tú te quieres jactar de algo, porque la mayoría de los judaizantes eran mestizos, eran de padre o madre judía, pero este no era el caso de Pablo. Pablo era de padre y madre judía, y si vemos su ascendencia, toda la ascendencia de Pablo eran judíos. Un motivo más humano del cual jactarse. También dice que él era de la tribu de Benjamín, lo cual representa la mejor familia. Todos sabemos que Benjamín fue el hermano de José y hijo de Rebeca, la mujer amada por Jacob. Era el hijo amado de Jacob. Representa la mejor familia dentro de lo que eran las tribus de Israel. Y sabemos que el nombre de Benjamín, el significado que le puso Rebeca, porque Rebeca muere cuando da a luz a Benjamín, era el hijo de mi aflicción. Y Jacob le cambia el nombre y le dice que es el hijo de su mano derecha. Entonces vemos acá que incluso el primer rey de Israel, llamado Saúl, provenía de la tribu de Benjamín. Y Pablo tiene el mismo nombre de Saúl. Vemos acá la relación y el linaje del cual provenía Pablo dentro del pueblo de Israel. También él se llama hebreo de hebreos. Esto nos habla de que Pablo era un líder dentro de los líderes,
del más alto nivel del círculo religioso. También nos dice que era, en cuanto a la ley, era fariseo. Los fariseos representaban la élite de la sociedad judía. Era un partido político religioso. Ellos creían en la integridad de las escrituras, creían en los milagros, creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles, pero también sabemos el corazón que tenían estas personas, que estaban totalmente alejadas de Dios por su religiosidad. Tal es así que ellos mandan a Nicodemo para que hable con Jesús, con el propósito de engancharse a la popularidad de Jesús y tener una manipulación política ante Roma. Pablo también nos dice que él era celoso, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Todos sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Todos sabemos que cuando muere Esteban, tiran sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y este celo fue lo que lo llevó a Pablo a perseguir a la iglesia y a tener su encuentro con Jesús camino a Damasco. También dice que en cuanto a la justificación, que se basa en la ley, era irreprochable. Él no dijo que él estaba sin pecado, que él estaba exento de pecado. Él dijo que él era intachable. Si nosotros leemos lo que dice Romanos 7:7, dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Él reconoció que la ley le mostraba su pecado. Y hoy en día hay multitudes que con la mejor intención están apoyando ritos religiosos que lo único que buscan es satisfacer su propio ego y sentirse bien a través de obras. Pero nosotros entendemos que eso no satisface el corazón de Dios, sino es el reconocimiento de nuestro pecado a través de ese encuentro personal con Dios. Pablo recalca con esta aseveración aquellas cosas en las cuales él humanamente podía confiar y había puesto su confianza en su vida, que al final significaban propios esfuerzos humanos. En Filipenses 3, 7 y 8, Pablo nos dice una gran verdad, la decisión que él tomó en su vida. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano y hermana, ¿sabías que hay ganancia en toda pérdida? Quizás humanamente hablando, y sobre todo en estos tiempos, perder significa un desastre. En estos tiempos donde la economía se viene abajo y todo es pérdida, está generando caos, destrucción, desastre, depresión. Pero para el Señor, perder es ganancia. Y para Pablo, que entendió lo que significaba vivir en el Señor, perder era ganancia. La conversión de Pablo y la conversión en general nos pone a nosotros en una situación al revés de lo que nosotros antes vivíamos. La conversión es algo permanente, no es algo temporal, aunque se dé en un periodo de tiempo. Y la santificación no es una experiencia emocional, es algo que proviene de una íntima relación con Jesús, de un íntimo caminar día a día con Él. Es una dependencia totalmente de Dios. Las cosas que antes Pablo estimaba valiosas, ahora eran basura para él. Y si nosotros somos fidedignos con lo que dice la palabra en el original, la palabra en el original habla de basura como excremento, como estiércol. Las cosas en las cuales él antes confiaba, ahora representaban excremento para él. Así de fuerte suena esa palabra. Si no me creen, revisen en el original. En Filipenses 3:9,
Pablo continúa diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo estaba renunciando a reclamar, en base a sus méritos personales, obtener una justicia propia, cuando la justicia proviene de Dios, cuando un pecador se acerca a Cristo. Cuando un pecador se acerca a Cristo, venimos con las manos vacías. No tenemos nada que ofrecer. No tenemos nada que darle al Señor. No hay mérito en nosotros que pueda buscar la justicia divina. Isaías lo tiene claro cuando nos recuerda en el capítulo 64, versículo 6, y nos dice, si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La fe en Cristo es la única manera de obtener la justicia, esa que procede de Dios y que Dios está dispuesto a darla a todo pecador que se arrepiente. Pablo, con esta declaración, él estaba cambiando el propósito para su nuevo presente. Y esto lo declara en Filipenses 3, 10 y 11, cuando dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Tenemos que entender, hermanos, que la fe que nos salva, que es aquella que es en Cristo Jesús, nos saca de la inercia en la cual nosotros vivimos y nos tiene que poner en movimiento. Santiago nos recuerda lo siguiente en el capítulo 2, versículo 18. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí no está hablando de esa fe humana, de esa fe que no te hace hacer nada, ni esas obras que son producto del esfuerzo humano que busca mérito propio. Aquí te está hablando de una fe que proviene de Cristo Jesús, esa fe que te salva, esa fe que te justifica, y esa fe que te pone a actuar, esa fe que te lleva a hacer obras, producto de tu creencia, producto de tu convicción en Cristo Jesús. Y es lamentable ver que muchos cristianos hoy en día se conforman con vivir con una falta de conocimiento del Señor. Porque Pablo está dejando atrás todo su pasado con los errores que incluía, y él no estaba permitiendo que ese pasado perjudique su futuro. Y es más, nos pone el ejemplo de un atleta corriendo por un premio. Y tenemos que entender algo. El premio es producto de un esfuerzo. Y la salvación es un don, es un regalo. Y un regalo es diferente a un premio. Porque Dios nos regaló la salvación sin nosotros haber hecho el mínimo esfuerzo y muchas veces sin merecerlo. Y cuando nosotros nos preparamos para correr, si nosotros vemos el ejemplo de un atleta se prepara. Y cuando se prepara un atleta, lo primero que hace es estar ligero. Necesita perder peso. Y nosotros hoy en día necesitamos liberarnos del peso que representa nuestra mochila de nuestra vida pasada. Muchas veces queremos venir al cristianismo con nuestra vida pasada, cargando las cosas que representan nuestra vida pasada, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros méritos, nuestros logros. Y Pablo, que tenía de qué jactarse, dijo, eso representa para mí basura si yo lo comparo con el conocimiento que ahora tengo de Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que despojarnos
de nuestro pasado, del cual muchas veces no queremos hacerlo. Necesitamos despojarnos de ese tipo de amistad que tiene una mala influencia para nosotros. Tenemos que despojarnos de tradiciones, que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos arrastra al pasado. Pablo lo tenía claro. Pablo tenía que liberarse de todas aquellas cosas que podían afectar su futuro y su presente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos, hoy en día. Tenemos que aprender a liberarnos del peso, de esa mochila que representa nuestra vida pasada, que representa nuestro falso orgullo, que representa todo aquello que generaba jactancia en nosotros, pero que nos alejaba de Dios, que nos mostraba una vida autosuficiente, que nos reflejaba que verdaderamente nuestra vida no dependía totalmente de Dios. Y Él lo dice claramente, la imperiosa necesidad de conocer a Dios. En tu corazón hay un hambre por conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios no tiene que ver con los datos que uno puede acumular de información. Les pongo un ejemplo. Este 8 de octubre nosotros vamos a celebrar el combate de Angamos. Todos sabemos que el combate de Angamos se llevó a cabo el 8 de octubre de 1879, donde Grau se inmoló en el Huáscar, cuando estaba luchando contra los enemigos en ese tiempo, que eran los chilenos. Todos sabemos que Grau era piurano, nació en Paita, y fue llamado Caballero de los Mares por la actitud que él tuvo cuando hundió el Covadonga y él rescató del mar a los enemigos para que no perecieran. Cuando se dio el caso contrario, esa misma respuesta no se tuvo de ellos. Yo puedo conocer la vida de Grau, yo puedo tener datos, pero esos datos no me hacen conocerlo a él. Hoy día yo puedo tener información de la Biblia, sé quién es Jesús, sé quién fue su mamá, los milagros que hizo, pero eso no me hace conocer a Jesús. El hecho de conocer a Jesús implica tener una relación permanente con Él, implica tener una vida cercana a Él, implica tener la misma relación que tuvieron los discípulos, caminar a diario con Él, dormir con Jesús, conversar con Jesús, poder contemplar su gloria aún en medio de la tempestad. Eso a mí me hace conocer a Jesús. Pablo hablaba de ese conocimiento. Pablo hablaba de padecer juntamente con Él cuando entendíamos que nosotros teníamos que tomar nuestra cruz para seguirle. Pablo nos habla acerca de seguir a Jesús y de entender que nos espera un camino con Él. Y entender de que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él, porque la muerte no lo pudo contener. Así también los que estamos en Cristo resucitaremos cuando sea el momento. Y el conocer a Jesús implica lo que Juan dice en 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti hoy, no mañana ni pasado. El conocimiento humano, hermano, no te da vida eterna. Y hay muchas formas de conocer a Jesús. A través de su palabra, a través de la oración, a través de los estudios bíblicos, incluso también a través de la comunión. En 1 Corintios 10:16 dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La copa de bendición quiere decir que en la copa hay bendición. Hermanos, Dios nos está llamando a un conocimiento, Dios nos está llamando a una relación, Dios nos está llamando a alegrarnos siempre, Dios nos está llamando a despojarnos del peso que representa nuestra vida pasada y a entender que eso no podemos cargarlo a nuestra nueva vida. Ese nuevo nacimiento implica perder peso. Yo te animo, hermano, a este día
a que puedas recibir este mensaje del Señor y lo apliques a tu vida el día de hoy. Bendiciones para todos en este día.